Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. En este video vamos a hablar de la muerte. Sin embargo, no lo haremos de la manera tradicional, ir al más allá, sino que hablaremos de la personificación de la muerte. Estoy seguro de que ya conocen la historia de las reliquias de la muerte. Ya saben que hay una figura que representa a este personaje. Era el concepto de la muerte encarnado, la personificación de lo que representa el final. La muerte es un tema interesante en Harry Potter, no solo por la forma en la que representa esta figura a la misma en la historia de los tres hermanos, también por cómo se representa. En nuestro mundo la muerte es algo bastante permanente, pero en Harry Potter todo el tema está mucho más abierto. Antes de sumergirme demasiado en esto, quiero decir que todos tienen una perspectiva distinta sobre la muerte, ya sea que tenga que ver con su religión o simplemente cierto nivel de espiritualidad. Harry Potter representa a la muerte de manera única. Marca una diferencia clara entre el cuerpo y el alma. El cuerpo es el receptáculo que lleva tu fuerza vital, el alma en su interior. El alma es un tema común en la historia de Harry Potter. Una y otra vez nos resaltan su importancia y su relación con la muerte. Cuando el alma de alguien es extraída por un dementor, no se les considera muertos, sino como si estuvieran en una especie de limbo, y esto se repite de manera frecuente en Harry Potter, ya sea con los fantasmas, sombras o la misma muerte. En Harry Potter, la muerte no es tan finita. Hay varias maneras en las que tu alma puede seguir adelante. No necesariamente hay que seguir hacia la vida eterna, pero quizá la representación más peculiar de la muerte en Harry Potter es su personificación, la figura de la historia de los tres hermanos que cuenta la historia de las reliquias de la muerte. ¿Quién es esta figura? ¿Existió? ¿O es simplemente un elemento para agregarle salsa a la historia? Este relato viene de los cuentos de Beedle el Bardo, historias ficticias escritos para jóvenes magos y brujas que incluyen lecciones o moralejas. Sin embargo, podemos ver claramente en los libros de Harry Potter que las reliquias que se mencionan en la historia sí existen: la varita de Sauco, la piedra de la resurrección y la capa de invisibilidad. Mi pregunta es, ¿qué tan lejano está este tema de la ficción? Claramente tiene cierto elemento de verdad, pero ¿cuánto? Más importante, ¿la muerte es una figura real? De los cuentos de Beedle el Bardo. Había una vez tres hermanos que viajaban a la hora del crepúsculo por una solitaria y sinuosa carretera. Los hermanos llegaron a un río demasiado profundo para vadearlo y demasiado peligroso para cruzarlo a nado. Pero como los tres hombres eran muy diestros en las artes mágicas, no tuvieron más que agitar sus varitas e hicieron aparecer un puente para salvar las traicioneras aguas. Cuando se hallaban a la mitad del puente, una figura encapuchada les cerró el paso. Y la muerte les habló. Estaba contrariada porque acababa de perder a tres posibles víctimas, ya que normalmente los viajeros se ahogaban en el río. Pero ella fue muy astuta, y fingiendo felicitar a los tres hermanos por sus poderes mágicos, les dijo que cada uno tenía opción a un premio por haber sido lo bastante listo para eludirla. Así pues, el hermano mayor, que era un hombre muy combativo, pidió la varita mágica más poderosa que existiera, una varita capaz de hacerle ganar todos los duelos de su propietario. En definitiva, una varita digna de un mago que había vencido a la muerte. Esta se encaminó hacia un sauco que había en la orilla del río, hizo una varita con una rama y se la entregó. A continuación, el hermano mediano, que era muy arrogante, quiso humillar aún más a la muerte, y pidió que le concediera el poder de devolver la vida a los muertos. La muerte sacó una piedra de la orilla del río y se la entregó, diciéndole que la piedra tendría el poder de resucitar a los difuntos. Por último, la muerte le preguntó al hermano menor qué deseaba. Este era el más humilde y también el más sensato de los tres, y no se fiaba un pelo, así que le pidió algo que le permitiera marcharse de aquel lugar sin que ella pudiera seguirlo. Y la muerte, de mala gana, le entregó su propia capa invisible. Y así nacieron las reliquias de la muerte, cada una con su respectivo destino. Ningún hermano quería volver a ver a la muerte, pero eso no era posible. El primer hermano fue asesinado mientras dormía y la muerte se lo llevó. El segundo hermano terminó con su vida de manera trágica, es decir, que se encontró una vez más con la muerte. El último hermano, quien pidió la capa invisible, fue un hombre más sabio, uno mejor, y usó la capa para escapar de la muerte la mayor parte de su vida. Pero cuando el tercer hermano llegó a la edad en la que estaba feliz con lo que había logrado, se quitó la capa y se enfrentó a la muerte una vez más. Decidió dejar el mundo de los vivos. Independientemente de la decisión que tomaron los hermanos o de las acciones que hayan llevado a cabo, todos llegaron al mismo punto una vez más. Y la forma en la que se representa en la historia muestra que este segundo encuentro fue con la misma muerte que antes.
Si la historia es real, ¿cómo supo Bill qué había pasado? ¿O conocía algo sobre la relación entre la muerte y los hermanos? Bill escribió hechos o ficción. Algo que hay que considerar es que los cuentos de Bill el Bardo constantemente refuerzan que las historias son creaciones originales del autor, pero eso no significa que Bill no se inspirara en sus propias experiencias de vida, cosas que había hecho o personas que había conocido. J.K. Rowling dice lo siguiente en el mismo libro: si sus historias representan de manera precisa sus opiniones, le agradaban los muggles, a quienes veía como ignorantes en lugar de perversos, y no confiaba en la magia oscura. Creía que los excesos del mundo mágico venían de características muy humanas como la crueldad, la apatía, la arrogancia o mala aplicación de los talentos de uno mismo. Los héroes y heroínas que triunfaron en sus historias no son los más poderosos con la magia, sino los que demuestran la mayor cantidad de amabilidad, sentido común e inocencia. Hay poca evidencia para apoyar el argumento de que las historias fueron fabricadas por completo por Bill o de que fueron fabricadas por algo que presenció en su vida. Sin embargo, como las reliquias de la muerte sí existen, quiero apostar a que fue la segunda opción. Sabemos que las 3 reliquias genuinas existen, y eso se puede confirmar, pero ¿la personificación fue algo que Bill agregó para darle un buen giro a la historia? ¿Podemos estar seguros de que no fue un poderoso mago tenebroso? ¿O será que los 3 hermanos eran magos talentosos que crearon las reliquias? Con la información que tenemos hoy en día, no tenemos pruebas para destacar que la muerte sea algo real. Su existencia se menciona en solo una obra, y es ficticia. Decir que la muerte existe porque es parte de un libro para niños es algo un poco exagerado, particularmente porque la existencia de las reliquias de la muerte es el único argumento que podemos dar para fundamentar su misma existencia. Las reliquias pudieron haberse creado de otra forma. El mismo Albus Dumbledore, el respetable y sabio mago, dijo que no tenía mucha fe en la validez de la existencia de la muerte. ¿Es cierto?, preguntó Harry. ¿Todo? ¿Los hermanos Peverell? Eran los 3 hermanos de la historia, dijo Dumbledore. Ah, sí, eso pensé. En cuanto a que se encontraran a la muerte en un camino sinuoso, creo que es más probable que los hermanos fueran talentosos y peligrosos magos que tuvieron éxito al crear todos estos poderosos objetos. La historia dice que son las mismas reliquias de la muerte, pero a mí me suena como una leyenda que apareció alrededor de estas creaciones. Y yo estoy a favor de Dumbledore aquí. Hay artefactos poderosos en el universo de Harry Potter, y las reliquias, si bien son poderosas, no parece que estén fuera de esa posibilidad. No creo que la muerte existiera, pero ¿estoy seguro? Definitivamente no. Por lo tanto, ¿ustedes qué opinan? Díganme en los comentarios y hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas.